encender. Amén, gloria a Dios. Así como está, vamos a orar y después de orar le explico. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad de estar de nuevo, Señor, en tu casa, haciéndote fiesta. Gracias, Señor, por poner en el corazón de tus siervos, papito lindo, y darnos la oportunidad de compartir con tus hijos tu palabra, papito lindo. Pon en mi boca, Señor, la palabra adecuada, Padre amado, la palabra que viene de la inspiración de tu corazón, Padre. No permitas que de mi boca salgan palabras que lastimen, que dañen, Señor, que ofendan a tus hijos, porque no me has traído aquí, Señor, para ofender, para lastimar, sino para edificar, para restaurar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Bendícelos, quita todo cansancio, todo aquello, Padre, que quiera estorbar, Señor, que escuchemos tu palabra, que la meditemos, sea quitado en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre amado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Como usted sabe o no sé, ¿verdad? Tal vez no lo sepa, nuestro pastor no está ahora aquí en Palenque. Él tuvo que salir a un viaje, ¿verdad? A Veracruz, delegado de parte del apóstol para predicar en unas iglesias. Entonces pues esa es la razón por la que usted hoy no lo va a ver y nos delegó a nosotros, ¿verdad?, para compartir la palabra. Entonces sin más que decir, ¿verdad? Quiero, yo sé que la imagen que usted ahora ve ahí dirá, ¿por qué es 21 y 27 de abril si hoy no estamos en esa fecha? Pero no encontré otra imagen, ¿verdad?, que tuviera más o menos las fechas de hoy. Tal vez sí había, pero soy un poco, ténganme paciencia, soy un poco lenta en pegar y en quitar de un lugar y pegar una imagen en mi diapositiva, me cuesta. Pero ignore esa fecha, amén. Lo que quiero decir aquí dice un pronóstico de 7 días. Como usted sabe, ¿verdad? Nuestro tiempo de ahora, su pronóstico de usted, no sé cómo aparecía en su teléfono, pero en el mío decía que ayer y hoy iba a haber lluvia. ¿Y por qué decimos que va a haber lluvia? O sea, ¿en qué se basan los que hacen los pronósticos de soleado, lluvia, nublado, poca lluvia o lluvia a las 3 de la tarde, lluvia a las 9 de la noche? ¿En qué se basan? Usted que investiga de eso, ¿qué me puede decir usted acerca de eso? ¿En qué se basan ellos para poner un pronóstico y hasta de 7 días? Fuerte, hermana. Sí sabes. Porque estudian los tiempos. Porque yo tampoco no creo que le estoy preguntando porque yo lo sé. Pero sí, investigando un poquito es porque ellos estudian, ¿verdad? A través de satélites, ellos pueden ver cómo aparece, ¿verdad? Ahí, si aparecen nubecitas o no aparece o se ve más el sol. Eso es más o menos lo que he visto y también lo imagino que así es, para que ellos puedan darte un pronóstico de 7 días. Eso puse yo, pero puede ser que haya más tiempo, ¿verdad? En donde ellos puedan basarse y decir va a haber lluvia, aunque a veces se equivocan, pero a veces son acertados. Tal vez no llovió aquí, en mi teléfono decía que ayer iba a llover, no llovió aquí, pero puede ser que alrededor sí haya llovido. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que a veces se conocen los tiempos y de hecho hay un verso, ¿verdad? Aquí lo anoté, pero no, para no moverle ahí, donde el Señor Jesús le decía, ustedes, ¿cómo es que conocen de los tiempos, verdad? Si ven nublado, se lo voy a parafrasear, si ven nublado, ¿qué dicen? Va a llover, va a haber lluvia.
Y si ven el sol fuertísimo, ¿qué dice? Está asoleado, o va a ser un momento de asoleado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que uno, aunque nosotros, amados hermanos, no estudiemos, ¿alguien me puede decir cómo se le llama a eso? Aparte de pronóstico, ¿hay alguna otra palabra cómo se le llame a ver el tiempo? Meteorólogos. Ok. Entonces, aparte de los meteorólogos, nosotros de repente sabemos si va a llover o no va a llover, si va a ser asoleado o no va a ser asoleado. A ver, platiquemos porque no está el pastor, ¿verdad? Vamos a platicar. ¿Cómo podemos decir que va a estar asoleado? Porque lluvioso, pues, se oscurece, pero asoleado, o que va a ser calor, ¿cómo puede usted decir? Yo no soy meteorólogo, pero sí sé que va a ser calor, mucha calor. Y a veces hasta decimos, toda la semana se ve que va a ser calor. A ver, ¿cómo lo dice usted? Ajá, y bochorno. ¿Qué más? A veces amanece nublado, con mucha neblina, y usted dice, no, va a ser calor. Ok, entonces como que vamos conociendo los tiempos, ¿verdad? Los tiempos en que si hay calor, hay lluvia, bueno, aquí ni ha contado, como no he movido ahí, no ha contado. Dice segundo de Crónicas 15:5, en aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino para que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. O sea, nos da a entender que en esos tiempos habían problemas. Y hay otra parte que no sé si la puse ahí, no lo recuerdo, pero decía que conocían los tiempos. Entonces, también quiere decir que se conocen los tiempos cuando hay aflicciones, cuando no hay paz, ¿verdad? En lo económico, ¿cómo podemos darnos cuenta que hay bajas en lo económico? Sí, eso que estás pensando. Ya viste que pensé lo que estás pensando. Los que se meten a la bolsa de valores, los que están en ese rollo de la bolsa de valores, la verdad yo no lo sabía. Y tampoco no sé a profundidad, pero lo he escuchado porque nuestro pastor nos los ha enseñado. Entonces, más o menos he investigado así de pasadita, no crea que me he metido en eso. Pero ahí se da uno cuenta en lo que es la bolsa de valores, cómo está la economía. No solamente en Palenque, sino a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa de conocer los tiempos. Amén. Y entonces aquí dice que en aquellos tiempos no había paz. ¿Y cómo sabían que no había paz? Entonces había guerra. Si no había paz, había guerra. Y acá dice más abajo, dice, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. No había paz porque habían aflicciones. Entonces también conocían los tiempos, ¿verdad? Que había tiempos de guerra. Aquí en nuestro Palenque no vemos aún, hay guerra, pero con uno mismo, ¿verdad? Porque está uno luchando con uno mismo. Pero aquí dice que sí habían muchas aflicciones. Ahora, dice, ¿quiénes son los que conocían los tiempos? Los hijos de Isaacar, siempre nos los enseña nuestro pastor. Dice, Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 jefes cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. O sea que estas personas, los hijos de Isaacar, dice que si había alguna necesidad en Israel, ellos sabían qué hacer. Eso dice aquí. Sabían cuándo actuar. O sea que no actuaban nada más así a la desesperación, ¿verdad? Alguien, supongamos
¿Qué pasa en nuestra familia? A alguien de repente le duele la cabeza y uno, ¿qué tal que uno no fuera de esos que dice, te duele la cabeza porque entonces es COVID, y entonces está alertando algo que todavía ni siquiera uno sabe? De repente a veces en la casa pasa, ¿verdad? Cuando le duele el estómago, no, es que comiste algo o comiste en la calle, ¿verdad? Entonces son como que uno va conociendo los tiempos, como dice aquí, cuándo actuar, cuándo no actuar, cómo debemos de actuar en ciertos casos. Y entonces yo le digo al Señor, ayúdame a ser como los hijos de Isaacar. Sé que no es fácil. Ahorita le voy a hablar así ligeritamente. Algunos ya saben más del tema, pero a mí la verdad me ha costado aprender sobre los tiempos. Y ahorita, déme chance, ahorita se lo voy a enseñar. Dice, por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Wow, y cuando yo leí eso, la verdad digo, porque aunque nosotros estemos aquí, nos hace falta mucho. O sea, yo no piense que estoy aquí porque ya le llegó la perfección. No, todavía me falta muchísimo. De verdad que a veces el estar aquí es un compromiso. Y la otra vez que me tocó predicar, alguien me recordó, acuérdese que lo predicó. Y entonces digo, sí, es porque es una responsabilidad, no solo es pasar por pasar, sino aparte de conocer la palabra, tratar de ponerlo en práctica, porque de eso se trata la palabra, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender no solo a distinguir los tiempos de si está nublado o no, sino dice a distinguir las señales de los tiempos. Pero ¿de qué tiempos nos está hablando? De los tiempos del fin, pero no del fin total de la tierra, sino de un tiempo que va a llegar a un final. Y después de ese tiempo final viene otro tiempo. Ahorita lo vamos a ver, tal vez todavía dice, bueno, esta hermana solo me dice tiempo, pero no veo más, ¿verdad? Pero entonces hay unos tiempos, hay ciertos tiempos en los que hay señales. Y entonces tenemos que ponerle, como los hijos de Isaacar, zoom a eso. ¿Qué señales y de qué tiempos nos está hablando? Dice, aquí le voy a contar esta historia usted ya la sabe. Dice, el rey consultó a los sabios que conocían los tiempos, porque él acostumbraba a tomar en cuenta a todos los que conocían la ley y el derecho. Ahora, le voy a hablar, ¿verdad? El tema se llama enriqueciendo el conocimiento. ¿Por qué hablar de Esther? Porque cuando estaba estudiando, mire, el verso anterior decía que el rey había hablado a aquellos que sabían los tiempos. Y es que cuando el rey dice, Esther 1:12, pero la reina Vasti desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos y no quiso presentarse ante el rey. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Y dice que a raíz de que se encendió su ira, él fue y habló a los que conocían los tiempos, porque dice que él no sabía. La reina había desobedecido y él no sabía qué hacer. Y entonces en la ley decía lo que se tenía que hacer si alguien desobedecía. Si alguien no quería hacer caso omiso de lo que el rey le estaba ordenando. Y entonces dice aquí que él agarró y le habló a ellos. Pero aquí dice que desobedeció ¿qué? La orden que le había sido enviada. Entonces nosotros tenemos que ponerle zoom ahí en qué era esa orden que se le había dado a la reina. Y bueno, la historia dice que él estaba haciendo un banquete
él había hecho un banquete. O sea, él había hecho fiesta. Pero en esa fiesta, él no quería estar solo. Él quería que su amada, que su reina estuviera a su lado. Dice la palabra que Vasti era una mujer muy hermosa. Y en los versos anteriores o después de ese verso dice que él quería presentársela a todo el mundo, que todo el mundo la conociera, que ella era hermosa. Pero es terrible cuando nos hacen una invitación, ¿verdad? Y aprovecho a pedirle perdón si me he invitado y yo no he ido a su invitación. Pero dice que ella se dio el lujo de decirle al rey que ella no iba a ir. Ni siquiera le dijo que se sentía mal, de perdida hubiera echado una mentira, ¿verdad? De decir, no sé si se la iban a pasar, ¿verdad? Diciendo que se sentía, que le dolía la cabeza. No sé si el rey lo iba a entender, pero cuando menos hubiera dicho eso. Pero aquí dice que no quiso. Simplemente ella no quiso. Como cuando uno nos dice, estamos chiquitos, ¿verdad? Y nos dicen, ve a lavar los trastes. No está mi mamá acá, si no, si lo hubiera dicho, ¿verdad? A mí me mandaba a lavar trastes cuando estaba chica y yo lavaba los trastes, pero los trastes pequeños. Las ollas y los sartenes los metía abajo del lavabo. Y cuando ella llegaba, ay, hermano, me regañaba y yo agarraba y me iba a mi camita y acostarme y me decía, ¿qué? ¿Ya te enojaste porque te dije que no lavaste las ollas? Pero claro, no me lo decía así así bonito, ¿verdad? Como con palabras suaves, ¿verdad? No, casi con el cincho, ¿verdad? Entonces, dice que ella se dio el lujo de no ir, no quiso presentarse ante el rey. Así de simple. Entonces, en el verso que le voy a regresar tantito. Ay, ¿cómo le hago aquí? Ya me salí. ¿Cómo le hago, hermano? Creo que ya lo encontré. Aquí está. Y el rey consultó a los sabios que conocían los tiempos. Y estaba hablando de ella. Estaba hablando de Vasti. Porque él acostumbraba a tomar en cuenta a todos los que conocían la ley y el derecho. Entonces, era un rey que era ordenado, ¿verdad? Que él no por su enojo, porque otro rey enojado, ¿qué hubiera hecho? La hubiera mandado a matar de una vez, ¿verdad? Porque dice ahí que se enojó, estaba molesto por la actitud de la reina. Y entonces dice que él sí sabía que había quienes conocían los tiempos, o sea que tal vez pudo haber dicho esa ley, ¿verdad? No, pues ella está, si la ley dice que ella puede decidir no ir en este momento, es perdonada. Y entonces el que iba a estar mal iba a ser el rey. No sé si usted me logro dar a entender. Pero aquí vemos que no, que él se enojó, pero más sin embargo él dijo, bueno, voy a consultar a los que conocen del tiempo. Y entonces él mandó a llamar a aquellos que iban a conocer, que conocían de la ley. Y entonces se le aplicó, ¿verdad? Usted sabe que la palabra dice que entonces como ella no quiso, la hicieron a un lado. Y entonces mandaron una invitación donde la que quisiera, ¿verdad? Quisiera ser reina, en pocas palabras, ¿verdad? No dice eso exactamente, pero lo dio a entender que el que quisiera ser reina, pues que viniera, que viniera, que se anotara y que empezara su proceso para ser reina. Y el proceso era que tenía que estar en un proceso de baños, de limpieza, de perfumes, en perfumarse y estarse, yo creo que le ponían mascarilla, no sé qué tanto le hacían a esa joven para que estuviera
perfecta, que es a donde Dios nos quiere llevar. Ahora, esa palabra no quiso, no es una palabra así que tenga muchas cosas, significados, pero dice que significa rehusar o no querer. Ahora, la otra palabra que dice acá, mire, ay, ya lo perdí otra vez, que es no quiso, o sea, no quiso, esa palabra, mire lo que significa. Significa, o sea, que no estuvo de acuerdo. Dice acusación, asunto, cantar, dice cántico, caso, causa, celebración. O sea, no quiso celebrar, no quiso conmemorar, no quiso un consejo. Dice aquí cumplimiento, dar, no quiso dar. Es que es tremendo porque ella ahí en ese momento, ella no quiso dar su tiempo. No quiso dar su tiempo. No quiso compartir un tiempo con el rey. Y lo que yo quiero trasladarle en esta hora, ¿verdad?, que el Señor ponía en mi corazón es que nosotros seamos lo contrario. Que nosotros sí querramos, o cómo se puede decir, ¿verdad?, que nosotros lo anhelemos estar con el rey. Que nosotros sí le demos ese tiempo que Él se merece. Dice aquí, decir, no quiso decir. Cuando dice no quiso decir, yo creo que en nuestro idioma es que a veces nosotros, ¿verdad?, o no, tal vez no nosotros, no es nuestro caso, pero o sea, el Señor nos está invitando a que nosotros adoremos, a que nosotros le digamos que lo amamos, que lo necesitamos, que no nos cerremos, porque al principio leímos, ¿verdad?, que en los tiempos antiguos había aflicciones. Entonces, que no por las aflicciones nosotros dejemos de decirle al Señor lo que es Él, sino que nosotros, aún en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, yo sé que me va a decir usted, hermana, es que eso no es fácil. Es verdad, yo lo he vivido. Fíjense que escuchaba a la pastora Lisney, ¿qué es? Ajá, ella. Escuchaba que ella estaba dando su testimonio y decía, no, dice, a mí me mandaron a Rusia y de Rusia la mandaron a no sé qué otro país cerca de Rusia y me deportaron con mis hijas y bueno, no sé qué tantos lugares la anduvieron de aquí para allá la migración. El caso es que terminó en México. De México ella cruzó el río Bravo, dice, con 2 de sus hijas, y entonces cuando ella llegó a Estados Unidos otra vez de nuevo, dice que ella decía, Dios mío, yo te he servido, te he buscado, tú lo has visto desde mi niñez, yo te he servido, Señor, y ¿por qué ahora permites que yo pase todas esas situaciones y con mis hijas, con mi familia? ¿No has visto cuánto yo te he servido, Padre, que yo no he puesto medida para servirte? Yo te he servido con libertad hasta donde más no he podido. Y ahora, ¿qué voy a decir yo? Que he hablado tu palabra, que la he predicado en muchos lugares. ¿Qué voy a decir yo? Que mi Dios me permitió que me trasladaran y no en un buen plan, no con pasaporte, no como yo quisiera, decía ella. Y dice que Dios le habló y le dijo, ¿sabes por qué te he traído de aquí para allá como migrante? Porque ella estaba como definitivamente, ¿verdad?, sin documentos. No, así que hay de los que no tienen documentos. No es cierto. Mire, ¿y sabe qué le dijo Dios? Dice que le dijo, es que yo quiero que tú le hables a los migrantes, pero no solamente que le hables, sino que los comprendas. Y entonces le dijo ella, ay, Señor, perdóname, dice, por haber dudado que tú estabas conmigo. En todo ese proceso Dios estuvo con ella.
No sé qué procesos usted ha pasado. Yo he pasado muchos, pero en esos procesos Dios está con nosotros. Aunque usted piense que no, Dios está con nosotros. Entonces, dice aquí, hay mucho que de significados, pero dice información. Ah, ok. Entonces ella no quiso información, como diciendo, no quiso escuchar lo que el rey tenía para ella, tal vez. Es como decir, no querer escuchar tal vez las promesas que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios quiere enseñarnos para que nos vaya bien. No es porque no nos esté yendo bien, sino porque Él siempre quiere que nos vaya bien. Aunque algunos digan, no, pero no me ha ido bien, pero es porque por algo que el Señor nos quiere mostrar. Dice también mensaje, negocio. ¿Cuántos quisieran un negocio? Yo quiero un negocio. Ya tenemos un negocio. No es porque sea ambiciosa, sino porque si tú sabes hacer algo, ¿no te gustaría que de eso saliera un negocio? Amén. Entonces, tal vez el rey quería, porque eso es lo que significa orden. O sea que ella no quiso estar en orden. También dice parecer, parte, pensamiento, pendencia, petición, porción, precepto, pregunta, proceder, promesa. ¿Cuántos anhelan que el Señor les haga? No es que no les haya dado su promesa, sino que aún no la ha visto con sus ojos, pero la promesa ya está, pero que la quieren ver con sus ojos. ¿Cuántos quieren? Todos, amén. Pero entonces nosotros, para que nosotros sepamos cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestra vida, ¿qué tendríamos que hacer? Obedecer, sí, obedecer. Pero yo creo que estar en orden, sí, también. Más, ¿a quién da más? Preguntar. Y para preguntar, tendríamos que estar en el lugar indicado para poder hacer mi pregunta al Señor, cuáles son esas promesas. Estar en el lugar indicado para poder oír lo que Dios tiene para mí. ¿Y cuál sería el lugar indicado? Definitivamente no podemos dejar de congregarnos. Eso tiene que ser sí o sí. Claro, el Señor nos puede hablar de muchas maneras y en cualquier lugar, pero si hay un lugar en el que el Señor se deleita hablándole a su pueblo, es en la congregación, en medio de la congregación. Amén. Y dice aquí promesa, provisión, razón, recado, responder, respuesta, tarea, trato. Todas esas cosas significan que ella las despreció porque no quiso oír. Amén. Dice primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque fíjese que para conocer parte de los tiempos, una pequeña porción de los tiempos en los que nosotros estamos hoy, es en que el amor se ha perdido. El amor filial, el amor a Dios. Y hay una cita que no la anoté, no sé si alguien me ayuda a buscarla. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero ese amor no es amor de pareja,
no es amor de hermanos, es el amor a Dios. Y entonces nosotros ahora estamos viviendo en esos tiempos en que falta el amor. No está este principio, esta palabra que dice que nos amemos. ¿Lo tienes? Mateo 24:8. ¿Qué dice Ali? Fuerte. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso, de que el amor hacia Dios no se enfríe. Porque debido, dice, al aumento de la iniquidad. O sea que eso es terrible. Por eso es que nosotros, fíjese que algo que estaba leyendo la otra vez dice que cuando Jacob iba de regreso a juntarse con Esaú, dice que Esaú le dijo: ¿qué haces hasta, se lo voy a parafrasear, qué haces hasta la colita? Ven de una vez que te quiero abrazar, tantos años, yo me imagino que le ha de haber dicho, tantos años que no nos hemos visto. Ya, ven, quiero verte. Pero él le dijo: no, es que hay unos pequeños y entonces yo tengo que ir al paso de los pequeños. O sea que él se quedó con él atrás, pero porque no los quería dejar. Entonces, usted no se quede. Amén, porque luego eso es peligroso. Quedarse de último es peligroso, pero si se queda con su pastor, no es peligroso. Dice: y Moisés respondió, no le puse la cita. Y Moisés respondió: en cuanto yo salga de tu presencia, rogaré al Señor para que mañana mismo todas las moscas se aparten del faraón y de sus siervos y de su pueblo, siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Está en Génesis. Cuando Moisés, ¿verdad?, estaba diciéndole a Faraón que dejara ir al pueblo del Señor libre, dice que él se oponía. Y una de las cosas, ¿verdad?, que él hacía es que mentía, porque decía: sí, ya lo voy a dejar, esto es lo último, y ya lo voy a dejar. Incluso en la última plaga, ¿verdad?, donde muere su hijo, él dijo que ya iba a dejar ir libre al pueblo. Y como decía nuestro pastor, no sé cuánto avanzó el pueblo de Israel y atrás empezó a venir él. O sea que era mentira, él no los quería dejar ir libres. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que sucede en estos tiempos y en que nosotros debemos de conocer es que hay mucha mentira. No nos dejemos engañar. Cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros oímos la enseñanza, nosotros vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos creciendo, como dice aquella alabanza, ¿verdad? Vamos escalando peldaños, y eso hace que nuestros oídos se vayan adaptando a la verdad, a lo que es verdad y no a la mentira, porque también dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán muchos engañadores. Esas personas que quieren engañarlo lo van a querer engañar de muchas maneras, diciendo que ellos tienen la verdad, que ellos son el apóstol siempre dice, ¿verdad?, que ministerios de Benecer no es el único ministerio, porque algunos dicen: no, estoy en el mejor ministerio, pero él siempre dice: hay otros mejores que nosotros. Pero gracias a Dios estamos en uno de los correctos, amén. Entonces, no nos dejemos engañar por cualquiera. Dice: el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. Entonces, una de las cosas en que nosotros también tendríamos que hacer es conocer la palabra del Señor, para no ser engañados y para ser perfeccionados.
Yo quiero llegar hasta aquella imagen que le decía desde hace rato. Dice, al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Sí se acuerda de esa historia, ¿verdad? Donde había como una competencia, ¿quién da más, verdad? ¿Quién da más hijos? Pero resulta que Raquel dice la palabra que era estéril. Ella no podía dar hijos. Entonces, siempre Jacob, ¿verdad? Él la amó a pesar de que no tenía hijos. Pero yo lo que veo aquí, amados, es de que en estos tiempos Dios lo que no quiere es que seamos estériles, sino que demos frutos. ¿Cómo vamos a dar frutos si ni siquiera regamos la planta? ¿Cómo vamos a dar frutos si no nos involucramos? Una de las cosas de cómo uno puede dar fruto es involucrándose. Amén. Alguien daba un tema acerca de eso, no sé si el pastor lo decía, pero hay que involucrarse para dejar de ser estéril. Raquel dejó de ser estéril. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿acaso soy Dios que le ha impedido a tu vientre dar fruto? Pero Dios le concedió dar hijos. Entonces, tenga por seguro que Dios le va a conceder a usted y a mí dar frutos. Pero lo tenemos que anhelar y lo tenemos que pedir. Aquí está la figurita que le decía. Aquí quería yo llegar. Porque no sé si, aunque ahí no está todo detallado, le puse algunas cosas que son importantes que nosotros las sepamos, porque estamos en tiempos finales, en tiempos en donde si nos quedamos, podemos, si nos quedamos en el sentido de que, como del conocimiento, podemos correr el riesgo de quedarnos en la tribulación. Y yo le ponía ahí la primer figurita, dice hoy, porque ahora estamos a tiempo. Porque hoy estamos en donde el Señor, en los momentos en donde el Señor nos está llamando, como lo hizo el rey Asuero con Vasti, donde le está mandando la invitación. A Vasti no solamente, o sea, no en el momento le dijo, la castigó o como usted lo quiera ver, o la despreció, o la desecharon por su actitud. No, primero, ¿qué hizo? Le mandó una invitación, y eso es lo que estamos nosotros hoy viviendo. Dios nos está enviando una invitación para que nosotros vengamos y le buscamos y le sirvamos y disfrutemos de Él. Es hoy, porque luego viene el momento de ser arrebatados. Y yo leía ahí, ¿quiénes van a ser arrebatados? ¿Alguien sabe? Si no sabe, no se preocupe. Los llamados, los escogidos y los fieles. O sea que nos decía nuestro pastor el otro día, no basta solo con que diga, no, pues yo sí soy fiel. Pero si deja de hacer algunas otras cosas, que es fiel físicamente, pero en su interior no es fiel, entonces no sirve. Uno tiene que buscar la perfección. Aparte de los llamados, escogidos y fieles, dice que los van a ser arrebatados. Ahí en el bimá de Cristo es donde nosotros vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Y algunos, nos ponía un ejemplo el profeta Tito hace unos años, y nos decía, vengan los dos. Y nos decía, sí, vengan acá arriba. Nos decía el Señor, nos decía el profeta,
Haga de cuenta que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Suban. Ahí está nuestro hermano José, nuestro hermano David. Y entonces, aquí es donde nos van a calificar, por decir así, tu fidelidad, tus obras. Pero aquí hay una medida. Y si, por ejemplo, yo también me voy a poner, para que no nos sintamos tan mal, si yo no llegué a esa medida, ellos sí llegaron a la medida, entonces a mí me van a regresar a la tribulación, porque no lavé completamente mis ropas, mis vestiduras. Eso lo dice en Apocalipsis. Dice que los que, ya, gracias, ustedes sí llegaron a la medida. Ellos van a gobernar con el Señor porque llegaron a la medida. Y a mí me van a mandar a la tribulación. Entonces dice aquí que hay una pretribulación. Esos 150 son 150 días. Dice que después de la pretribulación viene la tribulación, que son 1250 días. Y después la gran tribulación, que son otros 1250 días. Esos son 7 años. Y de ahí pues viene el reino milenial. Yo le platiqué al principio que no era así como nos los han enseñado, con todos lujos y detalles, ¿verdad? Porque ahí hacen falta explicarles algunas cosas. Pero sí que le quería decir que nosotros conozcamos los tiempos en el que está en nosotros. Si queremos ser de los que se van en el arrebatamiento, pero que no regresan, sino que se quedan a gobernar con el Señor. Sé que no es fácil, porque yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Y como le decía al principio, no hay que sentirnos mal si yo todos los días vengo a la iglesia, pero estoy lejos del Señor, porque así dice la Biblia. Dice que algunos le dirán, si yo enseñé, si yo prediqué, si yo hice, Señor, si yo te serví. Y lo estoy diciendo porque nosotros somos servidores. Entonces yo no voy a ir con el Señor a quererlo engañar, ¿verdad? A quererle decir, no, Señor, si yo predicaba los domingos, o yo dirigía los domingos, o yo siempre estaba ahí todos los días de servicio, pero ¿y si mi corazón estaba lejos del Señor? Tampoco quiero decir que es malo venir todos los días, ¿verdad? No, tampoco no es eso, pero sí que el Señor nos ayude para que nosotros podamos conocer los tiempos. Y el conocer los tiempos no es para que uno diga, ay, no, yo sí sé bastante de escatología, pero no lo estoy viviendo o no estoy buscando al Señor como debe de ser. Como leíamos al principio, ¿verdad? Hay que escuchar. Y una de las maneras de escuchar la palabra o de escuchar las enseñanzas para aprender qué tengo que hacer. O sea, sí, yo supongamos o digamos, yo sí quiero hacer lo que el Señor dice, si quiero ser arrebatada. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es venir a doctrina, congregarnos, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, si nosotros, ahorita gracias a Dios que hay muchas maneras de cómo podemos escuchar la palabra cuando en nuestro trabajo no nos permite poder estar presente, pero podemos escucharlo, o cuando ya estamos de regreso a casa, ¿verdad? Porque hay quienes trabajan y salen muy tarde de su trabajo y no pudieron llegar a la iglesia, aunque ellos querían estar ahí, pero no pudieron. Entonces se puede conectar, puede ver el mensaje a través de las redes y ahí escuchar lo que se enseñó. Hay muchas maneras, amén. Y entonces que Dios nos ayude para poder llegar a gobernar con el Señor.
Recuerde que estos son varios procesos y que se dicen fácil. O sea, yo aquí se lo dije en un segundo quizás, pero que no va a ser fácil para los que se queden a lavar sus vestiduras, porque van a pasar por un proceso de dolor, de aflicción, por un proceso de tribulación, como dice la palabra, ¿verdad? En donde no va a ser fácil decir, si quieres comprar y comer, o si quieres vivir, tengas que dejarte para que te pongan un sello y puedas pasar al súper, ¿verdad? Para comprar con ese sello. No sé dónde lo van a poner, si en la frente o en la mano o en el no sé dónde. Pero va a ser difícil. ¿Se recuerda cuando lo de la pandemia, que todos nos pasaban la maquinita? Eso va a ser duro, porque el que no quiera dejarse marcar por la bestia, entonces va a tener que dar su vida. Y también eso va a ser bueno, ¿verdad? Aunque va a ser doloroso decidir entre vivir o morir. Pero yo creo que ahí la mejor opción va a ser morir, porque eso es seguro que se va con el Señor. Pero imagínense aquellos que por el miedo, creo que fue el pastor que platicó, o no sé quién platicó, que había unos soldados, dice, y había una iglesia, y entonces los soldados entraron así, y arriba las manos, a ver, hable, ¿quién predica a Cristo? ¿O quién es el que habla de Cristo? ¿Quién tiene a Cristo? ¿Quién confiesa a Cristo? Y dice que la gente decía, ¿lo confiesas? ¿Mueres? Si lo confiesas te vas a morir. Si no lo confiesas, pues vas a vivir. Y al final dice que quedó solo el pastor, y el pastor dijo, no, pues yo prefiero morir, pero yo declaro que Cristo es mi Salvador. Y entonces dice que ellos le dijeron, pues si es un cuento, estuvo bueno, ¿verdad? Porque solo fue un cuento. Pero ¿y si eso fue real? Yo me imagino a esa persona, ¿verdad? Con miedo, temblando, pero no negó a Cristo. Negar a Cristo es tremendo. Y aquí quiero terminar. Dice, pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, dice, y todo lo que hagan tendrá su recompensa. Aquí hay dos cosas, esfuerzo y ánimo. Una de las cosas que tenemos que hacer es esforzarnos. Esforzarnos no significa algo fácil. Siempre yo digo eso porque a veces pensamos que esforzarse no cuesta, sí cuesta. De repente, por ejemplo, los que estudian tienen que hacer sus tareas rapidísimo, o desvelarse para hacer sus tareas porque les tocó ir a la iglesia, o los que trabajan dejaron todo, ¿verdad? No avanzaron tal vez en su trabajo y lo dejaron a medias con tal de venir a la iglesia. Y aquí dice que todo lo que hagan tendrá su recompensa. Así que no tema, ni tenga miedo, ni se entristezca, sino ánimo, porque todo lo que usted haga va a tener recompensa. Todo. ¿Qué es todo, amados? Es todo. Tal vez usted diga, no, pero esto ¿qué lo va a ver el Señor? Aquí dice que todo. Si usted de repente quiere dar algo para el Señor, usted délo. Pero tal vez usted diga, no, pero es muy poquito, o es insignificante, o no lo van a ver. Pero Dios sí lo está viendo. Es como usted dejó de hacer muchas cosas por venir al servicio. Pero no crea que yo, como no está el pastor, ¿verdad?, le voy a poner su asistencia, o le voy a poner no asistencia. No, si yo no se lo voy a contar, el que se lo cuenta es el Señor, porque usted lo está haciendo para Él.
Por ejemplo, hay ocasiones que nos toca venir solo los que servimos, ¿verdad? Aquí están los que servimos. Y nos toca venir nosotros solitos, nos hablamos, nos enseñamos, pero nosotros venimos contentos, aunque solo vengamos 3, 4, venimos contentos, porque también entendemos que muchos de ustedes no pueden. Y nos alegra, por eso también se los decimos, ¿verdad? Nos alegra verlos, porque sí nos alegra verlos, porque somos parte del cuerpo. También cuando se desaparece la que toca el teclado, o el que toca la guitarra, o el bajo, o la trompeta, ¿verdad? Nos sentimos tristes porque decimos, ay, hoy no vino nuestro hermano, porque estamos acostumbrados a siempre vernos. Entonces, que el Señor nos ayude. Yo solo quiero que esta palabra usted la tome y se la lleve ahí en su corazón. Dice, pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa. Que el Señor le recompense por todo lo que usted hace. Amén. Vamos a orar. Y yo le invito a que usted anhele conocer la palabra del Señor, anhele conocer los tiempos, anhele saber en qué tiempos estamos viviendo. Que su amor hacia Dios no mengue, sino al contrario, que el amor que usted le tiene al Señor sea sobrenatural, que usted lo ame sin medida, que usted tal vez va a decir, o alguien diga, pero yo he fallado, acabo de fallar. Nosotros aquí no estamos para juzgar a nadie, porque ni el Señor nos juzga. Dice la palabra que Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Así que no tenga pena. Usted busque al Señor, esfuércese, anímese, y si le puede servir, sírvale. Hay muchas maneras de cómo servirle al Señor, muchas. Sírvale, usted solo dígale, yo te quiero servir con todo mi corazón, Señor. En el lugar donde me pongas, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en donde sea, pero te quiero servir. Porque la novia que se va con el Señor, dice la palabra, que es una novia que sirve. Se recuerda al pueblo de Egipto. Le dijo Moisés, le dio la palabra a Moisés a Faraón de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No es fácil servir en el desierto, pero si hay un consuelo, es que a Él le agrada que nosotros le sirvamos cuando estamos bien, cuando no estamos bien, alegres, o cuando estamos pasando por algún momento difícil. A Él le agrada que nosotros no dejemos de servirle. De lo que usted le está sirviendo, de la manera que el Señor le puso que le sirva, usted sígale sirviendo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Y cuando se hablan de los tiempos, no nos hablas en tu palabra para asustarnos, no nos hablas de los tiempos para que seamos condenados, sino nos hablas para que nosotros estemos alertas, como cuando va a llover y nos preparemos. Cuando va a llover nos preparamos con abrigos, con protección, con un paraguas. Nos protegemos. Y de esa manera, Señor, entiendo que cuando nos hablas de tiempos es para que nos alistemos, para que nos preparemos, Señor. Y no nos agarre tu venida desprevenidos, como aquellas vírgenes que cuando tú tocaste a su puerta, ellas estaban dormidas, y cuando salieron tú ya no estabas. Danos, Señor, la fortaleza, danos el ánimo para continuar, Señor, para que tu palabra no se la coman las aves, para que tu palabra, cuando caiga en la tierra, no caiga en medio de piedras, Señor,
Porque dice tu palabra que cuando venga el calor la va a ahogar y la va a matar. Sino que venga tu palabra, Señor, y caiga en esa tierra que da fruto, en esa tierra que es fértil, que no está seca, sino que tiene los nutrientes para que pueda dar fruto esa semilla. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque si es tu palabra la que nos sostiene, es tu palabra la que nos da vida, es tu palabra la que nos sana, la que nos libera, la que nos hace descansar. Gracias, Papito. Sin tu palabra nuestra alma estaría seca, nuestra alma, Señor, se moriría de sed. Bendice a mis hermanos, Padre, que hoy dispusieron en su corazón venir a alabar tu nombre, Señor. Guárdalos en su camino de regreso a casa, a su familia, a los que estuvieron en las redes, a los que no pudieron venir, Señor, y tú conoces sus corazones. Bendícelos, guárdalos. También guarda a nuestros pastores, Señor, que vienen en camino, Señor. Guárdalos de regreso, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.